Buenas tardes, estudiantes de electricidad y magnetismo. Continuando con el tema de energía potencial y lo que es potencial eléctrico, veamos este ejemplo. Una carga puntual de 5 microcoulomb se coloca en el origen y una segunda carga, fíjense, 5 microcoulomb en el origen y la segunda de menos 2 microcoulomb a una distancia sobre el eje X de 3,0 metros. Si se toma como potencial cero, en el infinito determina el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P. Las coordenadas son 0,4 metros. Siempre cuando determinemos potencial eléctrico con respecto al punto P, necesitamos las distancias de las cargas al punto P. En este problema no me da la distancia, R2, la tengo que determinar. ¿Y cómo la determino? Por Pitágoras. El resultado de eso, ustedes lo pueden corroborar en su casa, es 5 metros. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es esta. El potencial eléctrico en el punto P es igual a la constante K por Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2. Si tuviéramos más cargas en diferentes posiciones, siempre el potencial eléctrico es el producto de todas esas cargas con respecto al punto P. Entonces, venimos y solo sustituimos. Sabemos que la constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. En este caso, la ecuación general sabemos que es K por Q1 entre R1 más Q2 entre R2. Como no le repito, si hubiesen más cargas, sería más Q3 sobre R3 más Q4 sobre R4, pero en este caso solo tenemos 2. Por lo tanto, Q1, que es 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia R1, que es 4 metros, más Q2, ojo, menos. El signo aquí es importante, considerarlo siempre en la ecuación, porque recuerde que el potencial eléctrico es un escalar y no un vector. Entonces, siempre tiene que considerar en la suma y en la ecuación los signos negativos de las cargas. Por lo tanto, sería menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb entre 5 metros, que es la distancia que no nos daba el problema. Al resolver esta ecuación, nos da como resultado que el voltaje o el potencial eléctrico en el punto P es 7.65 por 10 a la 3 voltios. Veamos el literal B. El literal B me dice cuánto trabajo se requiere para traer una tercera carga puntual de 4 microcoulomb desde el infinito al punto P. Cuando hablamos de traer una tercera, cuarta o segunda carga desde el infinito, lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación general, donde la energía potencial eléctrica, que es igual al trabajo, es igual a la carga 3, que es la que vamos a traer desde el infinito, por el potencial eléctrico en el punto P, que ese ya lo determinamos, que es 7.65 por 10 a la 3. Simplemente multiplicamos por ese valor de la carga y el producto me da 3.06 por 10 a la menos 2 joules. Y esa es la energía potencial que se requiere para traer esa tercera carga. Ahora veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 me está diciendo que encontremos la energía potencial total del sistema de 3 cargas, como se muestra en la figura. Aquí, este es un triángulo rectángulo, sin embargo, no aplica solamente para triángulo rectángulo, sino que es el sistema de 3 cargas. Podemos tener un triángulo que no sea rectángulo, pero siempre 3 cargas, donde necesitamos el valor de cada una de las cargas y por supuesto la distancia entre ellas. Si no es un triángulo rectángulo, a lo mejor el problema no me dieron alguna distancia, lo tengo que encontrar, ya sea por análisis de ley de senos o ley de cosenos, que de hecho cuando veíamos ley de Coulomb, se recuerda, hacíamos un par de ejemplos al respecto. Esto con la finalidad de poder determinar las distancias. En este ejemplo, pues les estoy dando las distancias, pero en alguno de los casos del libro puede ser que no le dé las distancias o le dé algunos ángulos. Y basado en eso usted aplica o ley de senos o ley de cosenos. Bien, la ecuación general es esta. Una ecuación un poco más larga, sin embargo ya está definida. Usted le puede llamar
a esta carga Q1, a esta Q2, o le puede llamar a esta Q1, Q2, a esta Q3, y eso no va a cambiar. Ahora, siempre va a llegar a la misma respuesta. Este problema es básicamente este, solo que en el punto P hemos puesto una carga de 4 microcoulomb. ¿Qué es lo que hacemos? La constante K, 9 por 10 a las 9. Factor de Q1, 4 por 10 a la menos 6. Q2, 5 por 10 a la menos 6. Entre la distancia de Q1 y Q2, ¿cuál es? 4 metros. Más Q1 es 4 por 10 a la menos 6. Q3 menos 2 por 10 a la menos 6. ¿Y cuál es la distancia entre ellas? 5 metros. Más el producto de Q2 por Q3. ¿Cuánto vale Q2? 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 y Q3 menos 2 por 10 a la menos 6 entre la distancia entre ellas, que es 3 metros. Si usted soluciona esto, que hágalo siempre en su casa, meta esos valores en la calculadora, obtiene como resultado 6 por 10 a la menos 4 joules. Y esa es la energía potencial total de todo este sistema de 3 cargas puntuales. Espero que haya quedado claro y siempre cualquier consulta me la hacen saber, ya sea al WhatsApp. Muchas gracias.